Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Matemáticas para Dormir. En el capítulo de hoy vamos a hablar del problema de los tres cuerpos, cuando el universo se vuelve caos. Imagina un universo donde todo parece estar en perfecto equilibrio. Dos estrellas orbitan en una danza armónica, mientras un planeta gira a su alrededor. Todo es predecible, casi como un reloj cósmico, hasta que aparece una tercera estrella. Entonces, el caos se desata. El problema de los tres cuerpos es una pregunta que parece sencilla. ¿Cómo predecir el movimiento de tres objetos que interactúan entre sí bajo la influencia de la gravedad? Sin embargo, esta pregunta ha desconcertado a matemáticos y físicos durante siglos. ¿Por qué? Porque a pesar de que conocemos las leyes que rigen estos movimientos, el comportamiento del sistema se vuelve tan complejo que desafía cualquier intento de predicción exacta. Desde los movimientos de planetas y lunas hasta las trayectorias de asteroides y cometas. Este problema no es solo una curiosidad matemática. Su comprensión afecta directamente nuestra capacidad para explorar el cosmos y entender nuestro lugar en él. ¿Qué es lo que hace que tres simples cuerpos celestes sean tan difíciles de entender? ¿Y qué significa esto para nuestro conocimiento del universo? En el siglo XVII, un hombre revolucionó nuestra comprensión del cosmos, Isaac Newton. Con su ley de gravitación universal, Newton nos dio la clave para entender cómo los cuerpos celestes interactúan entre sí. Pero incluso este genio se topó con un problema que lo dejó perplejo. Newton mostró que cuando dos cuerpos, como el Sol y un planeta, interactúan gravitacionalmente, describen trayectorias predecibles. Si la fuerza gravitatoria y el movimiento están equilibrados, el resultado es una órbita elíptica. Estas órbitas son tan precisas que permitieron a los astrónomos calcular con exactitud los movimientos de planetas y satélites. Imagina el Sol y la Tierra. La gravedad del Sol tira de la Tierra hacia su centro, pero el movimiento de la Tierra hacia adelante evita que caiga. El resultado, un delicado equilibrio que mantiene la órbita terrestre constante. Pero, ¿qué ocurre cuando añades un tercer objeto al sistema? Por ejemplo, un planeta adicional o una estrella más. Ahora, cada cuerpo interactúa con los otros dos de manera constante, ajustando su posición y velocidad. Esta interacción mutua rompe la simplicidad del sistema, creando un caos impredecible. A pesar de su genio, Newton no pudo resolver este problema. No existía una fórmula que describiera el movimiento de tres cuerpos bajo la influencia de la gravedad. Lo único que podía hacer era calcular trayectorias específicas caso por caso, utilizando aproximaciones. Newton había desentrañado los secretos del movimiento planetario, pero incluso él reconoció que el problema de los tres cuerpos estaba más allá de su alcance. Era, como lo llamó, un problema insoluble. Con el tiempo, otros grandes matemáticos y físicos intentarían desentrañar este enigma, pero descubrirían que el caos y la imprevisibilidad eran parte esencial de este problema. A lo largo de los siglos, muchos matemáticos intentaron abordar el problema de los tres cuerpos. Algunos lograron avances notables, pero ninguno pudo encontrar una solución completa.
Sus esfuerzos, sin embargo, nos revelaron algo aún más profundo sobre la naturaleza del universo. En el siglo XVIII, el matemático suizo Leonhard Euler, conocido por su genialidad en casi todas las ramas de las matemáticas, decidió enfrentarse al problema. Euler propuso una solución parcial para situaciones específicas. Por ejemplo, cuando los tres cuerpos están perfectamente alineados. Aunque este caso era útil para ciertas aplicaciones, no resolvía el problema general. Imagina un sistema donde dos planetas y una estrella forman una línea recta. En ese instante preciso, Euler encontró que era posible calcular sus trayectorias. Pero si uno de los cuerpos se desviaba un poco, aunque fuera un poquito, toda la predicción se desmoronaba. Poco después, el matemático francés Joseph-Louis Lagrange llevó el trabajo de Euler un paso más allá. Lagrange descubrió que existen puntos específicos en el espacio donde las fuerzas gravitacionales de los cuerpos se equilibran, permitiendo que un tercer objeto permanezca estable. Estos puntos, conocidos como puntos de Lagrange, todavía se utilizan en la actualidad para ubicar satélites en posiciones estratégicas. Como ejemplo, uno de estos puntos, L1, se encuentra entre la Tierra y el Sol. Allí, un satélite puede flotar en equilibrio, siendo tirado por ambos cuerpos de manera igualada. Gracias a este descubrimiento, hoy podemos monitorear el clima solar desde una ubicación privilegiada. Fue ya a finales del siglo XIX cuando el matemático francés Henri Poincaré revolucionó la manera de entender el problema. Poincaré demostró que no es posible encontrar una fórmula exacta para describir el movimiento de tres cuerpos en general. Sin embargo, descubrió algo sorprendente. El sistema de tres cuerpos es un ejemplo de caos determinista. Aunque el movimiento de los cuerpos está gobernado por leyes físicas precisas, un pequeño cambio en las condiciones iniciales puede producir resultados completamente diferentes. Poincaré se dio cuenta de que el universo es como un reloj increíblemente complicado. Si giras una rueda apenas 1 milímetro, toda la maquinaria puede cambiar de manera impredecible. Este fue el nacimiento de algo tan grande e importante como la teoría del caos. Aunque Euler, Lagrange y Poincaré no resolvieron el problema de los tres cuerpos, sus ideas transformaron nuestra comprensión del cosmos. Nos enseñaron que no todo en el universo puede predecirse con precisión. Pero también nos dieron herramientas para entender patrones en el caos. Gracias a estos grandísimos matemáticos, comprendimos que el caos no es desorden puro, sino una forma más compleja de orden. Pero, ¿qué significa esto para nuestro conocimiento del universo? El problema de los tres cuerpos no solo nos enseñó sobre la imprevisibilidad del cosmos, sino que también reveló cómo pequeños cambios pueden desencadenar grandes consecuencias. En otras palabras, el caos es tan poderoso como la gravedad misma. El problema de los tres cuerpos planteó una pregunta fundamental. ¿Es nuestro sistema solar estable? Los planetas están en un equilibrio dinámico, pero incluso pequeñas perturbaciones, como el paso de un cometa o un asteroide cercano, pueden alterar sus trayectorias a lo largo de millones de años. Simulaciones modernas han mostrado que, aunque nuestro sistema solar es estable a corto plazo, a escalas temporales muy largas, las órbitas de los planetas podrían cambiar drásticamente, de
todas formas, querido oyente, no te preocupes. Cuando hablamos de que es estable a corto plazo, estamos hablando de millones de años. Como ejemplo, imagina un futuro lejano, donde la Tierra, empujada por pequeñas fuerzas acumulativas, se aleja del Sol. O un escenario donde Júpiter, con su inmensa gravedad, desestabiliza a Marte, lanzándolo fuera del sistema solar. Pero este problema puede ser aplicado a la exploración espacial. En la actualidad, los principios del problema de los tres cuerpos son fundamentales para calcular las trayectorias de naves espaciales y satélites. Los ingenieros utilizan simulaciones computacionales avanzadas para predecir cómo interactuarán las fuerzas gravitatorias durante los viajes espaciales. Por ejemplo, las maniobras gravitatorias que aprovechan el tirón de un planeta para acelerar una nave son posibles gracias a los estudios sobre sistemas de tres cuerpos. Aunque el problema de los tres cuerpos nos muestra un universo caótico, también ha dado lugar a descubrimientos que nos ayudan a aprovechar ese caos y convertirlo en una herramienta para el futuro. El concepto de órbitas caóticas controladas permite diseñar trayectorias eficientes para satélites, ahorrando combustible y tiempo. Por ejemplo, las sondas Voyager, que aprovecharon alineaciones planetarias para alcanzar los confines del sistema solar. Pero tenemos que hablar también del lado más oscuro del caos: fisión y realidad. En la novela El problema de los tres cuerpos, de Liu Cixin, este enigma sirve como metáfora de la imposibilidad de predecir el futuro de la humanidad. En la vida real, la imprevisibilidad del problema también tiene implicaciones apocalípticas. ¿Qué ocurriría si un sistema estelar cercano pasara cerca del nuestro? ¿Cómo afectaría a las órbitas de los planetas? El caos puede ser tanto una amenaza como una oportunidad. Nos recuerda que, aunque intentemos comprender el universo, siempre habrá un margen de incertidumbre. Así, el problema de los tres cuerpos no es solo un desafío matemático, es un recordatorio de que en el universo el caos y el orden están entrelazados. Pero esta historia aún no termina. El problema de los tres cuerpos es más que una cuestión matemática. Es un espejo del universo mismo, complejo, caótico y lleno de misterios que aún estamos lejos de comprender. Aunque no existe una solución general para el problema de los tres cuerpos, sus implicaciones han transformado nuestra visión del cosmos. Nos mostró que no todo en el universo es predecible, pero que incluso en el caos hay patrones y belleza. Este enigma nos llevó a descubrir conceptos revolucionarios, como la teoría del caos, que trascienden la astronomía y se aplican en áreas tan diversas como la biología, la meteorología y la economía. Desde el movimiento de los planetas hasta el flujo de una cascada o el latido del corazón, el caos está presente en todas partes y, sin embargo, dentro de ese caos, las matemáticas nos permiten vislumbrar un orden oculto. El problema de los tres cuerpos también nos invita a reflexionar sobre nuestras limitaciones como seres humanos. Aunque las leyes de la física son deterministas, nuestra capacidad para prever el futuro siempre estará limitada por la complejidad del universo. Pero, lejos de ser una desventaja, esta incertidumbre es lo que hace que el universo sea fascinante y digno de explorarse. El caos no es el enemigo del orden, es una parte esencial de él. Y al entenderlo, no solo comprendemos el universo, sino también nuestra propia existencia.
Si el movimiento de tres cuerpos ya es un desafío insuperable, ¿qué otros misterios nos aguardan en este vasto y caótico universo? Y por acabar, te dejo una curiosidad que seguro que te va a sorprender. ¿Sabías que, aunque el problema de los tres cuerpos es irresoluble en términos exactos, los matemáticos han logrado encontrar soluciones para sistemas con millones de cuerpos? Me parece una paradoja fascinante que el ser humano pueda entender lo complejo mucho antes y de manera más sencilla que entender lo simple. Y hasta aquí, querido oyente, este capítulo de matemáticas para dormir. Te reconozco que este capítulo ha sido un poquito más físico de lo habitual, pero las matemáticas y la física son sin duda ciencias hermanas y que no pueden vivir la una sin la otra. Espero que hayas disfrutado, que hayas conocido este problema y que por supuesto te haya servido para poder descansar o relajarte un poquito más y mejor. Te mando, como siempre, un fuerte abrazo. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir.